Hay algo que todas las buenas historias tienen siempre en común. Siempre hay como una clave que, cautivándonos, hacen que logremos sentir una sensación de satisfacción, de que todas las cosas terminan bien, de que se completan, ¿no? De que le dan un sentido, le dan un propósito a la historia. De todo lo que ha sucedido hasta ese momento, de repente es como hay un momento que dices, ahora sí, entiendo por qué ha pasado lo que ha pasado. Es como un momento de luz, ¿no? De revelación, en el que parece que como que se rasga una tela que había muy fina, pero que no podíamos ver y que de repente nos permite ver cómo son las cosas. ¿Qué es lo que ha sucedido? ¿Por qué hemos llegado hasta este punto? ¿O por qué todo lo que ha ocurrido venía a parar hasta este final, ¿no? Y esto es inevitable para todos nosotros como seres humanos, porque incluso en historias en las que no se nos da esa explicación, en la que no se nos da esa clave, como sucede, por cierto, muchas veces me ha pasado viendo un montón de películas que, curiosamente, son las que más me suelen gustar, en las que no te dan la explicación, en la que te dejan un poco a tu parecer que pienses cuál puede ser el sentido y la explicación, ¿no? Pero como digo, aún incluso en esas historias en las que no nos dan la clave, en las que no nos dan la revelación y la luz, todavía hay cuando termina y te quedas como confuso, te quedas perplejo y dices, bueno, pero ¿qué ha pasado aquí, no? Estás intentando buscar una explicación, estás intentando darle el término, el que le dé el sentido y la explicación a todo lo que ha sucedido. Y si no lo encuentras, como muchas veces me pasa a mí, pues me pongo a buscar en internet a ver si hay alguno más listo que yo que haya dado con la tecla y me descubra el sentido de la película o el sentido de lo que estoy viendo, de lo que estoy disfrutando en ese momento, ¿no? Podríamos decir entonces que siempre hay como un as en la manga, una clave ahí reservada, que una vez que se nos muestra y se nos enseña, todo cobra una perspectiva que antes no veíamos. Y eso es precisamente lo que la mejor historia del mundo hace también, que es la propia escritura, la propia historia que Dios ha llevado a cabo y sigue llevando a cabo. Eso es también lo que Él hace. Él tiene como una clave ahí, una reserva, que finalmente nos la va a ofrecer y nos dará todo el sentido y toda la perspectiva. Por eso vamos a leer el texto que tenemos hoy, vamos a ver cuál es la clave y el significado y la interpretación que nos da para ver por qué Dios está actuando como está actuando, por qué actúa como lo hace. Así que vamos a leerlo, vamos a ver qué nos tiene que decir a nosotros ahora y por qué es importante para nosotros. Y como veis, estamos ahí en el capítulo 11 y leeremos solo los 10 primeros versículos. Pensé en hacer el capítulo entero, luego me di cuenta de que quizás estaba loco, así que lo reduje a 10 versículos porque si no, os vais a dar cuenta de que hay mucho solo en esto. Pues fijaos lo que dice la palabra de Dios en estos versículos. Dice, digo pues, ¿ha desechado Dios a su pueblo? En ninguna manera. Porque también yo soy israelita, de la descendencia de Abraham, de la tribu de Benjamín. No ha desechado Dios a su pueblo, al cual desde antes conoció. ¿O no sabéis qué dice de Elías la Escritura? ¿Cómo invoca a Dios contra Israel diciendo, Señor, a tus profetas han dado muerte y tus altares han derribado y solo yo he quedado y procuran matarme? ¿Pero qué le dice la divina respuesta? Me he reservado 7.000 hombres que no han doblado la rodilla delante de Baal. Así también, aun en este tiempo, ha quedado un remanente escogido por gracia. Y si por gracia, ya no es por obras. De otra manera, la gracia ya no es gracia. Y si por obras, ya no es gracia. De otra manera, la obra ya no es obra. ¿Qué pues? Lo que buscaba Israel no lo ha alcanzado, pero los escogidos sí lo han alcanzado, y los demás fueron endurecidos. Como está escrito, Dios les dio espíritu de estupor, ojos con que no vean y oídos con que no oigan hasta el día de hoy. Y David dice, se ha vuelto su convite en trampa y en red, en tropezadero y en retribución. Se han oscurecido sus ojos para que no vean y agóbiales la espalda para siempre. Y ahí lo vamos a dejar en esta mañana porque vamos a descubrir bastante acerca de lo que hemos estado hablando ahora, ¿no? en la introducción. Pero lo primero que me gustaría que meditemos es acerca de los conceptos equivocados que solemos tener respecto a Dios, ¿no? Porque estoy completamente seguro de que nos ha sucedido más de una vez en la vida que nos hemos hecho una idea de algo o de alguien y después nos hemos dado el golpe contra el muro y viendo la realidad de que nuestras ideas o nuestras concepciones de las cosas eran completamente diferentes a lo que era la realidad, ¿no? Y a veces sucede con acontecimientos o con circunstancias que pasan en la vida, las interpretamos de una determinada manera,
hasta decimos, sí, es que es así, seguro. Y luego resulta que nos estábamos montando una película, ¿no? Digna del mejor de los Oscar. Y en otras ocasiones, y quizás sea lo más común, nos hacemos ideas y tenemos conceptos equivocados sobre las personas, ¿no? Con las que tratamos, con las que conocemos, porque inevitablemente, y aunque suene bonito, ideal y esplendoroso, todos tenemos prejuicios y todos hacemos siempre prejuicios a la gente. No hay nadie que se libre de esto, ¿no? Que dicho sea de paso, en tanto que Dios está transformándonos para que empecemos a ser jueces con justo juicio, como decía Jesús, para que juzguemos las cosas como son y no por la apariencia. Mientras eso sucede, mientras Dios nos transforma para ese propósito, lo que deberíamos hacer es ser lo suficientemente sensatos como para sobreponernos a nuestros prejuicios y dejar tiempo para ver si es que se cumplen o no se cumplen nuestros prejuicios. Porque el problema cuando tenemos prejuicios es que no le dejamos tiempo. Ya vamos con el prejuicio y ya tratamos a la gente de esa manera, ¿no? Pero bueno, eso ya es harina de otro costal, no me quiero detener hoy en eso, pero bueno, lo dejo de paso por ahí, ¿verdad? Nuestro texto en esta mañana lo que nos enseña precisamente es esto mismo, es decir, los prejuicios y las ideas erróneas que tenemos, pero no se está centrando en los prejuicios e ideas que tenemos erróneas contra las circunstancias o contra las personas. En este caso es contra Dios mismo, ¿no? Que es lo que lo hace más borroso y más horrible todavía. Me refiero a que solemos tener ideas y conceptos equivocados de Dios que proceden de nuestro modo erróneo de entender las cosas que están sucediendo. El apóstol Pablo viene hablando desde el capítulo 9 acerca de Israel, ¿no? Ya hemos visto muchas cosas que he dicho, ¿no? Y dice que Israel no había alcanzado la justicia, que es por la fe, pues porque no habían creído en Jesús, y que incluso habían demostrado que a pesar de que Dios les había revelado quién era Él y su palabra constantemente una y otra vez desde el principio, ellos habían sido rebeldes, habían sido contradictores, se habían negado, habían rechazado, hasta el punto de que negaron y rechazaron al Hijo de Dios mismo, ¿no? Y entonces, claro, si estás viendo todos estos capítulos, de repente dices, bueno, ¿qué pasa aquí? Entonces Dios ha desechado a Israel, se ha cansado. O sea, Dios llega a un momento en que a pesar de que ha venido haciendo todo esto, pues se cansa y decide hacer una cosa diferente, ¿no? Entonces, claro, Pablo se adelanta a estas preguntas. Pablo se adelanta a las preguntas que le pueden hacer, ¿no? ¿Es que ha desechado Dios a Israel? ¿Será que después de que toda una vida dándoles promesas, guiándoles por el camino, dándoles su palabra, ahora se cansa y los abandona? Esto podría ser uno de esos conceptos, ideas equivocadas que tendríamos por ver las cosas en la manera errónea, ¿no? Pero hay un pequeño detalle en lo que Pablo nos dice aquí que basta que nos fijemos en él para darnos cuenta de que a veces, por estar mirando lo general, nos perdemos completamente lo particular, lo escondido y lo oculto que Dios está haciendo. Dice Pablo, cuando se pregunta, ¿no? ¿Es que acaso ha desechado Dios a su pueblo? Dice, en ninguna manera. Como si estuviera diciendo, Dios no ha desechado a su pueblo. Claro, le podemos preguntar, ¿y en qué te basas, Pablo? Dínoslo, porque claro, que nos digas en ninguna manera está muy bien, pero ¿en qué? ¿En qué se fundamenta eso? ¿Hay una explicación? Y dice, porque yo también soy israelita, de la descendencia de Abraham, de la tribu de Benjamín. Y es ahí donde está el pequeño detalle que se nos había pasado de largo y que ha hecho que tengamos una interpretación errónea de lo que Dios está haciendo. Si hay aquí un israelita que ha creído, y hay otros varios israelitas que sí están creyendo, entonces eso quiere decir que Dios no ha desechado a su pueblo. Es verdad que hay algunos que no creen, pero hay otros que sí. Dios no ha desechado completamente a su pueblo, sino que de todo lugar Él está tomando a distintos de las tribus de Israel para traerlos al conocimiento de Jesús. Ahora, esta idea, la puedes extrapolar hacia todo lo demás. Ya sea razas, ya sea determinados tipos de persona, ya sean ideologías, cualquier cosa. Dios no ha desechado a nadie a priori, sino que de todos ellos está tomando, hasta tal punto que está formando un pueblo que si fuera por nosotros diríamos, vaya piezas los que se están juntando aquí en este pueblo, ¿no? Pero Dios está tomando, de un lado y de otro, que quizás nosotros no lo tomaríamos, o quizás nosotros, juzgando por las apariencias o juzgando las cosas de manera errónea, no lo haríamos así, pero Dios sí lo está haciendo. Aunque lo está haciendo de manera oculta, lo está haciendo de manera escondida, de tal forma que no lo vemos, que a nosotros nos parece que está haciendo todo lo contrario o que no está haciendo nada, pero sí, está ahí, en medio del mundo, haciendo todo lo que forma parte de su voluntad, ¿no?
no olvidemos entonces una cosa importante que nos deja como lección este texto. Y es que Dios puede estar haciendo muchas cosas ocultamente a nuestra vista. Dios puede estar haciendo muchas cosas a escondidas, vamos a decir, ¿vale? Y nosotros no nos damos cuenta de ellas. No tenemos ni la más remota idea de lo que está haciendo. Y quizás, a lo mejor nos deja ver una parte o nos deja ver 2 o 3 cosas, pero está haciendo muchísimas más. De hecho, Pablo mismo va a poner un ejemplo sacado del Antiguo Testamento para que comprendamos esta enseñanza, ¿no? Él saca la figura de Elías, uno de los profetas más conocidos del Antiguo Testamento, y este profeta, algunos o la mayoría seguro conocéis la historia, pero la repito. Elías, en un momento dado, se enfrenta a los falsos profetas de un falso dios, de un ídolo llamado Baal, y demuestra, o Dios demuestra por medio de él, que el Dios verdadero es el Dios de Israel y que el Dios Baal pues no hace nada, ¿no? No hace nada por más que los demás estén gritando y rajándose y invocándole, ¿verdad? Y entonces en ese momento el rey Acab, que era el que estaba gobernando, y especialmente su mujer, la mujer del rey Acab, que era Jezabel, le tenía bastante tirria a Elías y quería matarlo, quería acabar con él. Entonces Elías tiene que huir. Y en ese momento, cuando Elías huye, le pasa una cosa que es lo que venimos hablando ahora. Empieza a tener un concepto equivocado, una idea errónea de lo que Dios está haciendo. ¿Qué le dice? Oye, resulta que aquí todo el mundo está adorando a falsos dioses, a falsos ídolos. Solamente quedo yo adorando al Dios de verdad y encima me quieren matar. Ese es el concepto que tiene Elías, esa es su idea, es su manera de interpretar lo que está sucediendo. Pero Elías no ve lo que Dios está haciendo a escondidas. Porque la divina respuesta, como dice Pablo, dice: Elías, tengo 7.000 hombres que no han doblado su rodilla delante de Baal. Tú no los ves, pero los tengo. Tengo 7.000 que no han adorado a este falso Dios, a este ídolo, que me adoran a mí. No los ves, pero los tengo. Y tú tranquilo que los voy a sacar a la luz. Entonces le cambia la manera de ver las cosas. Le da una respuesta que Elías, desde luego, pues no esperaba. Y esta es la lección que nos deja en primer lugar esta mañana nuestro texto. Que hacemos juicios muy desacertados acerca de Dios y de su obra porque solamente juzgamos conforme a la apariencia de las circunstancias. Pero lo que Dios está haciendo muchas veces va más allá de la apariencia. El problema está en que no somos buenos intérpretes de la providencia de Dios y necesitamos su palabra para saber exactamente qué es lo que está haciendo Dios. Si interpretamos lo que Dios hace por las cosas que vemos en el mundo, muchas veces, la mayoría de veces, nos equivocamos, como le pasó a Elías. Y él era un profeta, pero hubo un momento en que se equivocó en su juicio y Dios amablemente le dijo: Elías, tranquilo, tengo 7.000 que no han doblado su rodilla delante de Baal. Esto con respecto a este primer punto, ¿no? De que tenemos un concepto equivocado de Dios. Ahora, ¿esto en qué se traduce para nosotros? Porque está muy bien que veamos un ejemplo de Elías en el Antiguo Testamento, pero ¿qué me quiere decir a mí? ¿Qué nos quiere decir a nosotros que somos creyentes del siglo XXI? Que ya nos separan muchísimos siglos de Elías, ¿verdad? Entonces, bueno, a lo mejor no estamos en las mismas circunstancias particulares, pero sí, de manera general, estamos viviendo lo mismo. No nos estamos enfrentando a los profetas de Baal, pero quizás nos estemos enfrentando a otro tipo de profetas, entre comillas, por decirlo de alguna manera, ¿no? Lo que nos está mostrando Dios es que, por pura gracia, Él tiene un número, que por supuesto es desconocido para nosotros, un número de personas que son los que forman parte de su pueblo. Y este grupo podemos deducir, en primer lugar, que es incontable, por lo que muchas veces nos dice la Escritura en otros lugares. Sin ir más lejos, por ejemplo, Juan, en Apocalipsis, dice que tuvo una visión, ¿verdad? Eso es todo el Apocalipsis, una visión, y en un momento dado dice que vio una multitud innumerable, incontable, y todos ellos eran los elegidos, los salvados, los redimidos por Jesús, ¿no? Entonces, concretamente, este remanente del que nos habla aquí, esta porción, este resto, esta reserva de Dios, es lo que nosotros solemos llamar como pueblo de Dios, o iglesia, podríamos también llamarlo. Es decir, que aquellos que ponemos nuestra fe en Dios de manera firme, por lo que ha hecho en Jesús,
estamos dentro de este remanente, estamos dentro de esta porción y de esta reserva que Dios tiene, a pesar de que no podemos ver lo que está sucediendo a nuestro alrededor. Y esto tendría que mostrarnos una realidad, sobre todo a día de hoy, o en este país en el que vivimos, donde la Iglesia, o al menos en su rama protestante, siempre ha sido muy ínfima, muy pequeña. Siempre no ha solido como cuajar demasiado, y siempre nos ha pasado, seguramente, que nos hemos mirado y hemos dicho, somos 4 gatos y medio, y así siempre, y 4 gatos y medio, y 4 gatos y medio, y 4 gatos y medio, y a veces viene un quinto, pero el quinto se va, y entonces con el quinto se van otros 2, y así todo el rato, ¿verdad? Entonces vemos como que, ¿qué pasa, Señor? O sea, ¿qué pasa con tu pueblo aquí, que parece que nos tienes abandonados, ¿no? Esto lo que nos está enseñando es, tengo 7.000 que no han doblado su rodilla delante de Baal, y tú no los ves. Yo tengo a mi pueblo. Tú ves 4 gatos. Yo veo una multitud innumerable. Así que tranquilo. Otra cosa es cómo nos gustaría que fuese. ¿Cómo querríamos? ¿Cómo lo haríamos nosotros? ¿Cómo lo organizaríamos? Si fuésemos Dios, a lo mejor, no, Señor, cada época de la vida, cada generación, haríamos que la iglesia tuviese 2 millones de personas en cada iglesia. Bueno, vale, eso sería lo que harías tú aquí, en este país. Quizás Dios está haciendo otra cosa con nosotros. Pero esto es algo que debe ayudarnos. Que no hagamos ese juicio desacertado. Que Dios, por gracia, tiene a los suyos y sabe cómo hacer las cosas. De hecho, no nos olvidemos de una enseñanza que Jesús nos dio en una parábola que es muy corta, pero que a veces se nos olvida. Y es que el reino de Dios es como la levadura que se mete en 3 medidas de harina y a su tiempo fermenta y se hace grande. Fijaos que están todos los conceptos. Escondido, pero tarde o temprano se hará grande. Tiene otra parábola también. El reino de Dios es semejante pues a un pequeño arbusto, ¿verdad? Pero que luego va a crecer, se va a hacer un gran árbol y las aves del cielo encontrarán lugar en ese árbol para hacer sus nidos en sus ramas. Así que tranquilos. El reino de Dios a veces avanza lento, pero tú tranquilo, que el día que se muestre en todo su esplendor, precisamente nos vamos a dar cuenta de lo que ha sucedido. Pero yo quisiera concentrarme en algo que dice Pablo aquí en el versículo 6, porque mira, podemos leerlo una y otra vez, lo podemos poner con distintos tonos, con distintas voces, en distintos idiomas, pero lo que dice es tan claro como el agua cristalina. Si esto que Dios hace, es decir, que escoge a una porción, un remanente, una reserva, que son en verdad los que forman parte de su pueblo, aunque en apariencia está como escondido, y como digo, lo hace por su gracia, entonces ya no es por obras. Y lo contrario también es cierto, es decir, si fuera por obras ya no sería por gracia, porque si no, como es lógico y evidente, la obra no sería obra. Es decir, si fuera por obras, el énfasis recae en lo que tú haces. Y a medida que lo que tú haces, tendrá que ser recompensado lo que has hecho. Sin embargo, Dios dice, esto no es una cuestión de obras, esto es una cuestión de pura gracia. En el Evangelio lo que se nos revela es que la salvación es un favor inmerecido de Dios que no mira, no evalúa ninguna obra, ninguna, ni la más pequeña, para escogernos, para llevarnos hacia su familia, hacia su pueblo, hacia lo que somos suyos. Y esto lo digo porque yo a veces he oído a mucha gente que son hermanos en la fe, y quizás a lo mejor lo habéis dicho vosotros. Tranquilos, no es un juicio, pero lo he escuchado a veces y a mí me sorprende porque creo que es desacertado. Dicen, bueno, claro, no podemos negar que Dios escoge, porque ahí está, en la Escritura. Quiero decir, la palabra está, el concepto está, bien, Dios elige. Pero es que como Dios es omnisciente y Él sabe quién le va a escoger, entonces escoge a los que le van a escoger. Pero entonces eso se convierte en que Dios está evaluando una obra, aunque sea. ¿Quién me va a escoger? ¿Tú? Ah, pues a ti te favorece. Dios no hace eso. Lo sorprendente, lo que explota la cabeza de lo que nos enseñan las Escrituras, es que ninguno le quiere escoger, y sin embargo Dios escoge. Y lo hace porque quiere, de su buena voluntad, de su pura gracia, nos escoge por puro amor. No porque este sí va a querer, no porque el otro no va a querer. La Escritura nos muestra que ninguno queremos de naturaleza. No porque este va a ser mejor, no porque este va a ser más bueno, no porque este va a ser una gran estrella en medio de la iglesia. No escoge por eso. De hecho, generalmente, Dios escoge lo débil, lo menospreciado, lo vil, lo que no es nada, para demostrar que Él es realmente.
Ahora bien, que Dios escoja, que Dios elija, no quiere decir que eso luego no se manifieste de alguna manera o de algún modo. Evidentemente, cuando los que creemos ponemos nuestra fe, se está manifestando que ahí hay una elección de Dios. Es decir, la elección por gracia, lo que significa es que no hay nada que nosotros hagamos, no hay nada que podamos hacer que Dios considere como aceptable para escogernos, ¿no? Sino que su gracia siempre va adelante sin que nosotros hagamos nada, sin que dejemos de hacer, porque si no la gracia no sería gracia. Pero no olvidemos que en la misma medida en la que engrandecemos una doctrina como la elección de Dios, no debemos olvidar, o siempre tenemos que colocar al lado de esta doctrina, que la soberanía divina no anula la responsabilidad de los hombres. Quiero decir, Dios se ha reservado 7.000 hombres que no han doblado su rodilla delante de Baal. Y es por gracia que esos hombres se mantienen firmes, no por ellos mismos, porque sean muy buenos. Es decir, si ellos no doblan su rodilla, es porque Dios los ha escogido. Pero es su responsabilidad no doblar su rodilla delante de Baal. ¿Es que son muy buenos y por eso no adoran a Baal? No. Dios los ha escogido para mantenerlos firmes. Pero ellos tienen la responsabilidad, como dice el primer mandamiento, de solamente adorar al Dios de verdad. Por tanto, eso es lo mismo que ocurre con nosotros. Por un lado, sabemos que la elección de Dios es la que dar respuesta a que nosotros estemos aquí, pero es nuestra responsabilidad mantenernos firmes, es nuestra responsabilidad seguir adorando al único Dios, no darnos a los ídolos, ¿verdad? Ahora, por el otro lado, y esta es la parte más difícil del texto, nos habla de que hay unos que no han alcanzado esa justicia que es por la fe. Hay unos que de manera obstinada han rechazado la gracia de Dios en Cristo Jesús. Y dice que a esos Dios les ha dado un espíritu de estupor, ojos con que no vean, oídos con que no oigan, para que viendo y oyendo, y no viendo ni oyendo, que parece un juego de palabras, el peso de su propia culpa y de su propio juicio, que lo merecen, esté sobre ellos. Y esto a veces parece confuso cuando lo leemos. ¿Cómo es que Dios ha enviado este tipo de espíritu, no? Os recomiendo leer algunas otras historias en la Escritura. Una de ellas, por ejemplo, con el rey Saúl. Otra se encuentra, no es una historia, sino una enseñanza que Pablo da en el Nuevo Testamento. No recuerdo la carta ahora, creo que es alguna de Timoteo, en la que a ambos casos Dios envía un espíritu de engaño o un espíritu de mentira para que el que no cree, es decir, para el que se obstina en no creer, no tenga excusa. Es decir, para que no se quede como diciendo, bueno, yo ni uno ni lo otro, sino que o esto o lo otro. Y Dios lo envía. Por tanto, tenemos que tener cuidado, o tenemos que tener cierto temor, porque desde luego que Dios no es el abuelo con senilidad que se le olvidan las cosas, sino que es Dios. Y como Dios, y igual de bueno que es, y amoroso que es, y bondadoso que es, también es el juez, que a estos obstinados los lleva hacia el juicio. Nos dice una última cosa Pablo en este texto de hoy. Y es que dice que este remanente escogido por gracia han alcanzado algo que el resto no alcanzó y que por eso han sido endurecidos. Pero ¿cómo es posible que los que forman parte de ese remanente sí que hayan alcanzado la justicia que es por la fe en Jesús, si por naturaleza somos indiferentes, somos rebeldes, estamos en contradicción con Dios y además lo hacemos con gusto? Yo creo que hay una pista que Pablo nos da en otra carta. Vamos a leerlo, está en Filipenses, en el capítulo 3. Y a partir del versículo 8, fijaos lo que dice Pablo en este momento, ¿no? Lo leímos además hace unas semanas, pero lo repetimos. A partir del 8 dice, y ciertamente, aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo, y lo tengo por basura para ganar a Cristo, y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, o sea, la justicia de Dios por la fe, a fin de conocerle
y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a él en su muerte, si en alguna manera llegase a la resurrección de entre los muertos. Y ahora va a decir lo mismo, fijaos. No que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro asir o alcanzar aquello para lo cual fui también asido o alcanzado por Cristo Jesús. Y continúa diciendo, ¿no?, que yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y mirando hacia adelante, prosigo al supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Es decir, que no podemos alcanzar aquello que Dios ha hecho por nosotros a menos que antes Él nos alcance a nosotros. Dice, los escogidos sí alcanzaron, pero Israel no lo alcanzó, o los que no estaban escogidos no lo alcanzaron. Es decir, la justicia que es por la fe, solamente podemos alcanzarla si Él antes nos toma de la mano y nos dice, ven para acá. Precisamente esto, el hecho de que Dios nos haya alcanzado a nosotros, para que nosotros podamos alcanzarle a Él y alcanzar esa justicia y alcanzar todo aquello que Dios nos quiere dar, es precisamente lo que venimos a meditar en esta época, lo que venimos a meditar en este momento de Navidad. ¿Qué es lo que estamos celebrando? ¿Qué es lo que vamos a celebrar, de hecho? Que Dios vino a este mundo haciéndose como uno de nosotros. Es decir, vino a alcanzarnos. ¿Y cómo lo hizo? Haciéndose como uno de nosotros. No que tomó la apariencia de un hombre, no, se hizo un hombre, se encarnó, tomó totalmente la humanidad en sí mismo. Y se dignó, aunque milagrosamente, a ser un embrión, a ser un feto, a ser un bebé, a nacer, a ser cuidado, a ser un niño, a ir creciendo en sabiduría, en estatura, delante de Dios, delante de los hombres, así hasta que era un hombre hecho y derecho, y comenzó a enseñar, comenzó a mostrar el camino hacia Dios, y por supuesto culminará finalmente en su mayor obra, en la cruz, porque para eso vino, ¿no? ¿Y qué podemos aprender de este misterio, del misterio de que Dios se ha hecho hombre para alcanzarnos a nosotros? Al menos algunas cosas que quiero compartir ya en esta mañana para terminar. Lo primero es que en Jesús tenemos una imagen completa de quién es Dios, sin errores, sin fantasías de nuestra parte. Nosotros nos podemos hacer ideas, podemos tener conceptos erróneos acerca de Dios y de lo que Él hace, pero precisamente para evitarnos ese paso, y sabiendo que nosotros vamos a ser bastante desacertados, Dios mismo toma la iniciativa, viene a este mundo como uno de nosotros y en la misma condición en la que nosotros estamos, nos enseña quién es Dios mismo. Porque no olvidemos lo que Jesús mismo le dijo a Felipe cuando Felipe le dice, oye, muéstranos al Padre y ya con eso, suficiente. Y entonces Jesús le tiene que decir, Felipe, ¿tanto tiempo estoy con vosotros y me dices que te muestre al Padre? El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Creed que yo soy en el Padre y el Padre en mí, que somos uno. Por tanto, Jesús, todo lo que Jesús hizo, todos los gestos, palabras que Jesús ha hecho en la vida, en este mundo, mientras ha estado aquí, todo lo que ha continuado haciendo a través de sus apóstoles y de su propio espíritu, a través de los tiempos, incluso ahora, absolutamente todo eso nos muestra quién es Dios sin ningún error. Otra cosa que nos enseña ese alcance que Dios ha llevado a cabo por nosotros, es algo que solamente Él puede hacer, por supuesto, y es que únicamente Dios nos puede atraer a Jesús por su gracia y por su favor. Hay muchos que tienen palabras muy bonitas acerca de Jesús. El otro día, sin ir más lejos, estaba en internet y me topé con un vídeo de este hombre de Elon Musk, ¿es? El creador de Tesla y todo esto, ¿no? Y él, curiosamente, decía que venía a decir algo así como que Jesús, pues, ciertamente le caía bien, vamos a decir, ¿no? Que le parecía bien las cosas que Jesús decía, ¿no? Del ojo por ojo, de que no el ojo por ojo, sino que hay que poner la otra mejilla, del perdón, de todo eso. Pero se quedaba en un mensaje puramente moral, ¿no? Como, bueno, está bien, nos ha enseñado unos buenos consejos Jesús, y está bien. Y él decía, si a la gente le salva Jesús, pues bueno, yo no me voy a oponer a él tampoco. Pero él decía que creía en un tipo de Dios como el que creía Spinoza o como el que creía Einstein, ¿no? Un Dios para nada personal, ni nada que tenga que ver con el Dios en el que nosotros creemos, ¿no? Entonces, como digo, hay gente que tiene palabras bonitas para Jesús. Sí, está bien, fue un buen maestro, fue un
se le ve un buen tipo, ¿no? O sea, enseñaba buenas cosas, estaría bien si le hiciéramos caso. Luego hay otros que, por supuesto, por uno u otro motivo lo odian o lo rechazan, o sea por lo que le han enseñado, lo que sea, ¿no? Tienen cierto odio por él. Sin embargo, lo que las Escrituras nos enseñan acerca de él es que él no es meramente un maestro de moral. Él no es meramente un maestro que ha venido a aconsejarnos unas cuantas cosas para, bueno, a ver si sois un poco mejores personas y no os estáis matando por ahí, sino que él ha venido como Dios mismo, hecho carne, para morir por nosotros, para sufrir por nuestros pecados, para salvarnos a nosotros mismos precisamente de lo que nosotros mismos no nos podíamos salvar. Es decir, que si nosotros podemos amar hoy a Dios, es porque Él nos amó primero. No es solamente un maestro más del que leer en un libro y coger las ideas que nos gustan. Fue el amor de Dios manifestándose en carne y nos amó primero. Por eso podemos amarle nosotros. Y aunque ahora recordamos una Navidad más que Dios se hizo hombre, ¿no? Que nació entre nosotros, su principal propósito no era nacer, pero tenía que nacer. Su principal propósito era morir. Y sabemos que su muerte no fue como otra muerte cualquiera. Es verdad que muchos habían sido crucificados antes que Jesús. Y muchos fueron crucificados después de Jesús. Recordemos que la cruz pues era un instrumento más de tortura y de muerte, ¿no? Reservado para los peores, pero en definitiva muchos morían en esa cruz. Lo que de verdad hace importante la cruz de Jesús es el motivo por el que Él fue a la cruz. Y es que la muerte de Jesús en la cruz fue una obra de gracia que hace que elimine todas nuestras obras vanas por intentar ganarnos el favor, la salvación de Dios y el amor de Dios. Porque todas nuestras buenas obras, todas nuestras buenas intenciones, todas estas buenas intenciones que ahora en Navidad la gente tiene, es que es Navidad, ¿no? Entonces ahora hay que ser un poco mejores personas, hacer mejores actos. Todas esas cosas que nosotros hacemos vanamente para no sé qué ganar, todo eso Jesús lo ha eliminado de alguna manera por su obra en la cruz, por su obra de gracia, ¿verdad? Porque solamente la obra de Jesús en la cruz puede hacer una cosa que no estamos dispuestos a hacer, y es a quitar nuestra propia justicia y darnos la suya. Continuamente nos estamos justificando en todo lo que hacemos. La obra de Jesús en la cruz nos dice: deja de justificarte, no vas a ir a ningún lado. Deja que yo sea tu justicia. Y precisamente aquel que moría en la cruz era el único justo, santo y bueno que ha pisado esta tierra, que hay en este mundo, ¿no? Él era, sin embargo, el que tenía que padecer en la cruz un sufrimiento que no merecía, un castigo que era el nuestro, tenía que pagar la deuda que nosotros habíamos contraído con Dios y que no podemos pagar. Él lo pagó a través de su muerte en la cruz. Y nos podríamos quedar aquí y estaría bien, ¿no? Pero comenzamos hablando antes de esos momentos de revelación, de esos momentos de luz, de iluminación, en los que la historia, de repente, empieza a tener sentido y decimos: bien, ahora entiendo lo que ha sucedido. Y ya hemos visto en parte esto en el hecho de que Dios ha guardado un remanente que está oculto, que está escondido, pero que ahí está y que Dios sigue obrando. Ya hemos visto una parte en eso. Sin embargo, el mayor as en la manga que Dios tiene, y lo digo con connotación completamente positiva, porque Dios no es un tramposo, no tiene ases en la manga para ganar la partida, sino que Él lo hace en condiciones. El mejor as en la manga que Dios tiene es que al tercer día, cuando Jesús había muerto, lo levanta de los muertos. Y entonces ahí la cosa es cuando ves la clave, la revelación y la iluminación de qué es lo que está pasando aquí. Porque hasta ese momento, incluso los propios discípulos de Jesús dicen: creíamos que este era el que habría de venir a salvarnos, el que habría de venir a rescatarnos, a salvar a Israel, a salvarnos de nuestra condición. Sin embargo, al tercer día, cuando Él se levanta de entre los muertos, cuando los apóstoles escuchan eso, que por cierto no se lo creían tampoco, pero bueno, algunos de ellos salen corriendo, como Pedro, como Juan, van a la tumba, resulta que la tumba está vacía. ¿Qué ha pasado aquí? La historia empieza a cobrar otro sentido. Espera un momento, ¿qué es lo que pasa aquí? Y veremos cómo más tarde Jesús empezará a mostrar a ellos, y les explicará, y les regañará también. Tardos de corazón para entender lo que los profetas han dicho. Era necesario que el Cristo padeciese y que resucitase de entre los muertos, que volviera a la vida, porque al volver a la vida lo que Dios nos ha manifestado es que ciertamente la obra de Jesús es lo que vale, que ciertamente su muerte en la cruz es lo que nos salva, y que aquel que no podía ser retenido por la muerte vuelve a la vida para darnos su vida, para que estemos con Él, para que realmente podamos compartir con Él toda la eternidad, que Dios en Cristo Jesús lo ha cumplido todo y nos ha dado todo su favor, toda su gracia, toda su misericordia para nosotros, a este remanente, a esta porción escogida,
que quizás seamos poquitos ahora mismo, que parece que somos un desastre a veces, pero sí, este es el gran regalo que Dios nos ha dado. Hay una última cosa, sin embargo, que deberíamos considerar, y es que hay un juicio que está reservado para todos aquellos que de manera obstinada rechazan una y otra vez la gracia que Dios nos da en Cristo. Porque quien quiera no seguir viendo aunque tiene ojos, quien quiera no seguir oyendo aunque tiene oídos, ciertamente habrá un día en que Cristo tomará el juicio, porque Él será el juez y juzgará a aquellos que rechazan obstinadamente lo que Él ha hecho. De alguna manera es como lo explicaba C.S. Lewis, el autor de Crónicas de Narnia, ¿no? ¿Tú quieres vivir sin mí? Pues no te preocupes, que eso es lo que vas a tener por toda la eternidad. Y un día será lo que Jesús hará en aquellos que nada quieren tener que ver con Él. Aquellos que formamos parte de su pueblo, aquellos que somos de su remanente, su justicia ya habrá sido cumplida. No en nosotros, sino en Él, porque es quien ha sufrido el castigo de esa justicia. Sin embargo, para aquellos que no han creído, todo el peso de la justicia caerá sobre sus propias espaldas. Y es la parte que a nadie gusta, pero que sin embargo Jesús enseñó una y otra vez y nos advierte que Él es el juez. Por tanto, hoy tenemos mucho por lo que agradecer a Dios. Esta Navidad tenemos mucho por lo que agradecer a Dios, especialmente por el hecho de que por su gracia formamos parte de su pueblo, de que por su gracia Él vino a este mundo haciéndose como un hombre para alcanzarnos y que de esa manera pudiéramos alcanzar lo que era inalcanzable para nosotros. Pero aquel que nos alcanzó nos lleva para alcanzar aquello que quiere para nosotros. La justicia, que es por la fe, aquello que nos va a declarar completamente limpios, completamente santos delante de Dios y nos va a permitir entrar como si nada, como si hubiéramos sido siempre los más santos, gracias a lo que Jesús hizo. Por tanto, si hay algún mensaje que os pueda dar en esta mañana, es este: que seamos agradecidos hoy, que sigamos confiando en la promesa que Jesús nos ha hecho, porque para eso vino en la Navidad. Y una Navidad más podemos recordar que ese fue el motivo por el que Él vino, porque Dios, en su gracia, está haciendo algo que a nuestros ojos no podemos ver, y es que Él tiene a los suyos, y los está alcanzando, y cada año, y cada Navidad, Dios está alcanzando a personas. Dios está tomando a los que son suyos, y sus ovejas oyen su voz y van a su redil. Y ahora aquí nos veremos 4, 5, 10, pero un día en la eternidad, eso yo no sé si nos vamos a pasar toda la eternidad contando los que vamos a estar allí, pero aquel día vamos a estar realmente asombrados y sorprendidos de hasta dónde ha llegado a Dios. Esto es lo que recordamos en la Navidad, que todo lo que Dios ha hecho, que todo lo que Dios está haciendo es únicamente para su gloria. Así que vamos a orar para darle gracias precisamente a Dios y cantaremos, por supuesto, con esta alegría de lo que Él ha hecho en Navidad. Vamos a orar.